Hey, hola tridimensioneros, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué ha pasado? Con mi vídeo anterior sobre el comentario y las diferencias del castillo, os dije que si llegábamos a 20 likes, os prometía un nuevo vídeo de los fallos de las salas comunes del juego de Hogwarts Legacy. Pues lo prometido es deuda. Como ya os dije en vídeos anteriores, la salida de Hogwarts Legacy está ya muy cerca y casi se puede notar su magia. Los miles de profesionales que han trabajado en este título, por supuesto que han hecho un trabajo magnífico y desde luego nos han embobado con todo lo que trae el juego, pero... aquí estoy yo para iluminaros, no hace falta ningún hechizo. En este vídeo os voy a hablar de los fallos que he podido encontrar en todo lo que Avalanche y Warner nos han entregado hasta ahora. No sé si durante este tiempo de retraso lo han arreglado, que yo espero y deseo que sí. Por eso os traigo fallos de todo lo que hemos visto de trailers y gameplays hasta ahora de las salas comunes. Y ahora vamos con Gryffindor. Gryffindor es una sala bastante amplia, llena de alfombras y muy imponente, pero he encontrado algunos errores que son extraños, raros y misteriosos. Empezamos con la entrada. En el pasillo, antes de atravesar la puerta y en la parte derecha, parece ser que no hay nada, pero realmente hay una línea blanca de luz solar. Pero si vemos a la izquierda hay una pared y una ventana, pero esa ventana enfoca hacia abajo. Entonces, ¿qué hace esa línea blanca allí? ¿Podría ser que algún estudiante de Gryffindor tenga un truco para hacer que la luz solar entre por esa rendija? No. Realmente debe ser porque la perspectiva que nos dan por el que algún objeto en su cara trasera no tenga el rebote de luz y deje pasar la luz del sol. Ahora en el interior vemos un tejado con muchas vigas, pero una de ellas no encaja, la que está en el centro de la pantalla y se cruza con otra viga. Se ve extraño, como si una viga se incruste con la otra. No es importante, pero son detalles. Cuando va a la parte superior, imagino que en los dormitorios, si vemos las escaleras, parece que la textura está borrosa. Tal vez fue el trabajo de algún elfo de limpieza quien limpió con demasiada fuerza y borró la textura. Y hay una que es la más misteriosa de todas. Los misterios sin resolver de misterios sin resolver. En la sala común de Gryffindor podemos ver algunas banderas con los 4 animales con la H de Hogwarts. Y vale, me parece estupendo porque se refiere al castillo y a sus casas, pero lo que vi me dejó perplejo, y a lo mejor a vosotros también. Mientras el player se iba más adentro de la sala común, donde hay 2 ventanas al otro lado de la chimenea alejado, pasando el arco, vi una cosa amarilla en la parte superior. Yo pensaba que sería algo referente a Gryffindor, porque es amarillo, pero no me esperaba ver una bandera de Hufflepuff. No sé qué hace esa bandera ahí. Tal vez hicieron una tregua, será un easter egg oculto, algún desarrollador despistado lo ha puesto. ¿Vosotros qué opináis? Y ahora vamos con Hufflepuff, una sala común muy bonita y muy acogedora, con muchas plantas, numerosos sofás y también bastantes fallos. Bien, al entrar a la sala común de Hufflepuff, en Hogwarts Legacy, nos da la sensación de que es muy acogedora, pero si nos fijamos bien en el arco principal, a priori parece todo normal, ¿verdad? Fijaos en los laterales, por ejemplo. Podemos ver cómo hay un arco que resigue a otro, pero se incrusta dentro y los 2 arcos se superponen entre sí. Es un fallo que puede fallar un poco a la optimización del rendimiento del juego porque obliga el renderizado a sacar más modelos de lo debido. Y también otro punto es la textura. Es como que los pilares laterales tuvieran problemas de calidad de textura. En este otro punto de la parte de los dormitorios, en la parte de arriba, hay una viga que parece desplazada. Y a la derecha hay una columna con adornos que da la sensación de que atravesase la pared de ladrillos, y yo en su lugar habría puesto un marco que resiguiera la pared y así no se viera tan raro. Yo a lo mejor puedo ser muy purista algunas veces, y aquí vi la alfombra que se solapaban entre sí, y llamarme exagerado, pero a mí me da algo de toque ver ese cruce de alfombras. En esta otra parte superior que vimos en los vídeos, parece que la estructura está muy bien hecha, pero si nos fijamos con más detalle podemos ver que no es simétrico. Donde falta uno, sobra el otro, y hay maderas incrustadas mal colocadas. En los primeros vídeos de presentación de las salas comunes pudimos observar la parte inferior del balcón, donde hay una textura de ladrillos, pero están cortados y mal puestos, como si el mapa V del modelo estuviese mal creada, y después, cuando vemos en el primer gameplay pasar por la parte inferior del arco, pudimos ver cómo ya lo arreglaron. Con este tiempo de retraso que han tenido, ¿habrán arreglado más cosas? ¿Tú qué opinas?
Ah, y como no, al salir de la sala común, las escaleras están algo más borrosas que el resto. ¿Qué? ¿Aún queréis más? Pues vámonos con Ravenclaw, una de las salas comunes de Hogwarts Legacy más espectacular que hay. Es muy elegante y muy bonita. Tiene, según yo conté, 3 salas y tiene fallos para aburrir, alguno más gracioso que otro. Bien, empecemos por la entrada. Dejándonos las comparaciones con el canon original, vemos el interior de una especie de torre o un pasillo que termina en una escalera, con un águila y unas estanterías a la derecha. Fijaos bien, ¿no veis la madera? Bueno, si se puede llamar así, está pixelada y esa tonalidad blanca que tiene, diría que aún no la han hecho el Bake. El Bake, para que no lo sepa, es que el ordenador hace un estudio al espacio 3D del escenario y la superficie de los objetos, y calcula el rebote de los rayos de luz que hay en el entorno y sobre la textura, creando un mapa de luces para que el entorno se vea más realista, y es lo que vemos a veces en Assassin's Creed, donde hay zonas raras con rebordes blancos en las paredes. Vale, volviendo a la entrada, vemos un águila mirando a su derecha. En la puerta el personaje se acerca, pero ¿qué pasa aquí? A ver, voy a ponerlo a cámara lenta y quiero que pongáis la vista en el cuello del águila, solo en el cuello del águila, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Cuando se acerca el player y el águila le da paso, mirad el cuello. Se deforma. Así no debería ser. Lo que según mi experiencia tuvo que pasar es que el modelador modeló el águila con el cuello girado y al hacer la animación nadie se fijó. Lo dejaron tal cual y así lo vimos en el tráiler de la casa. Espero y deseo que hayan arreglado este fallo, porque si no, no deja mucho a la magia. A lo mejor es mi percepción, pero en ese mismo momento, en ese mismo lugar, cuando se abre la puerta, vemos un águila de piedra delante de una pared. Si nos fijamos en el suelo de ese águila vemos una línea negra. Supongo que no, pero mi primera impresión es que está flotando por encima del suelo. ¿Tú qué opinas? La sala principal donde está Rowena vemos unas escaleras y la escalera más próxima a nosotros tiene una moqueta que resigue los peldaños, pero en los últimos escalones de arriba podemos ver en la parte del detalle de la textura estirada si la comparamos unos frames más adelante con la parte de las escaleras inferiores. Además, en el mismo lugar, el primer arco de soporte a lo mejor es de otro modo, pero está flotando por encima del escalón final. Siguiendo con la línea de estos soportes, el polígono o tablas de madera blanca que veis en la parte superior en algunos momentos que vimos, parece como que la cara del polígono está rota. Es decir, hace un efecto de luz extraña porque las caras en 3D, sobre todo en videojuegos, se basan en triángulos. 2 triángulos son la cara de un plano, pero si en ese plano necesita por estructura más vértices, pero no se dividen entre sí por polígono o triángulo, el motor de juego tratará de todas maneras leer las normales, es decir, leer las caras de los polígonos y tratar de plasmar los rebotes de luz de otros objetos y de luces que hayan en la escena. Por otra parte, imagino que sí estará bien, pero que no pusieron una buena calidad o no se fijó en cerrar el modelo, pero eso se ve raro, extraño, ¿no te parece? En el mismo lugar, pero llevando el personaje cuando sube arriba, podemos ver el arco de entrada a la sala donde está la chimenea y 2 estanterías a los laterales, pero en una de ellas, en la parte superior, tiene una línea blanca. No es una línea blanca de por sí, es la luz solar que por algún motivo no se dieron cuenta, o tal vez por la distancia estaría mal configurado, porque más adelante no hay luz. Tal vez sea por el tema de los LUT, Level of Detail, donde os lo expliqué en vídeos anteriores, y es la reducción de polígonos a medida que se aleja el jugador. Y ahora nos vamos a una que me voló la cabeza, pero también me pareció muy graciosa. Es en la sala contigua, donde está la chimenea circular. En la parte derecha hay unas estanterías y una zona de estudio. Si nos podemos fijar, hay muchísimos detalles en la estantería, como algún libro, calderos, pergaminos, y por suerte hay zonas en las que no se consigue tapar el plafón que hay detrás de la estantería. Y si nos fijamos mejor, vemos algo brillante, como tiras brillantes. Yo he llegado a la conclusión de que pueden ser marcos de los cuadros que habían antes de llegar a la idea final con la estantería. Supongo que no se dieron cuenta y lo dejaron así. ¿Tú qué crees? En la parte superior, donde hay una sala muy amplia y espaciosa, vemos que es la sala de un techo abovedado, y el player se va hacia el lado derecho para enseñarnos más cosas. Pero esos libros están algo oscuros, ¿no? ¿No te parece? También unos frames más adelante en la pared del medio, hacia abajo, en el principio de los arcos,
abovedados podemos ver algunas líneas blancas. Esas líneas son fallos de colocación de los arcos hacia las paredes y es la luz general exterior. ¿Cómo tenéis el cuerpo? Si queréis hacer una pausa, tomad algo de agua, descansad y volver pronto, porque si esto os ha parecido poco, seguir viendo el vídeo porque ¿os pensabais que Slytherin se iba a salvar? ¡Ni de coña! ¡Vamos a por él! Y ahora vamos con Slytherin, la sala común que vive muy por debajo de la superficie del lago negro. Es larga y amplia, lúgubre pero poderosa, majestuosidad en su máximo esplendor, pero con más fallos que una clase de Quidditch con Hagrid como entrenador. Bien, empezamos con el hall de la sala común. Es larga y tiene muchísimos detalles, pero a mí no se me escapan si no están muy ocultas, claro. Yo en esta zona se me iban los ojos por todas partes. Mirad, lo mismo que vimos en Ravenclaw con el estiramiento de la textura en las escaleras, aquí lo tenemos en el bordado del tapiz, que hay justo delante a la izquierda, ¿lo veis? Un poco más al fondo y arriba son los soportes superiores de los pilares. En ellos, si vemos bien lo que se supone que es la roca, pero su textura está estirada y se nota muchísimo el corte entre roca normal y roca del pilar. Es un efecto raro que podrían solucionarlo tratando de suavizar esa roca para que se asemeje con la roca del tejado, que también, si vemos bien, hay como un pliegue bastante llamativo que podrían arreglar suavizando la malla, como han hecho en las rocas de más al fondo, pero también en los arcos hay una parte que está atravesada con la roca y da un efecto raro. Al igual que estos dos puntitos de la izquierda superior de aquí que señalo. Unos segundos más tarde nos enseñan la entrada de una sala con ventanas, y la estructura del arco antes de entrar está muy borrosa y desplazada con la comparativa de la pared que le sigue. Muy bien, unos segundos más adelante podemos ver una sala con unas escaleras y un supuesto Salazar Slytherin en el centro, pero si nos fijamos en los laterales y nos fijamos bien en los pilares, al igual que pasa con Hufflepuff, no son simétricos, es decir, es difícil de ver, lo sé, pero hagamos el esfuerzo de fijarnos bien. El arco superior derecho no tiene la misma distancia que el izquierdo. Además de eso, como esos pilares soportan la carga de la roca, la textura de esa roca está mal hecha, está desplazada y estirada hacia un lado, y parece que Avalanche Studio le tiene manía a las escaleras, porque en estas han intentado darle un tono de brillo, pero la textura de virutas de mármol está muy borrosa y apenas se nota qué textura puede ser. Una de las que más me llamó la atención, y no la vemos a simple vista, es que podría peligrar la estructura que está debajo de la superficie del lago negro. Me refiero a un fallo, como os dije en Ravenclaw, de colocación de objetos. Hay un momento en el que hacen un barrido y podemos observar más partes de la sala, y si nos fijamos en la pared de la izquierda, hay unos puntos que fliquean en la parte superior que se desplaza a la izquierda. Eso es que evidentemente han colocado mal la pared. Y vale, sí, puedo entender que hayan querido hacerlo todo lo mejor y más impresionante posible, pero Slytherin está incrustado en la roca inferior de la superficie del lago negro. No entiendo qué hace una claraboya en el centro de la sala, o sea, es que no lo entiendo. Y en conclusión, estos son los errores que he encontrado de las salas comunes de Hogwarts Legacy. Si conoces algún otro, no dudes en compartirlo en los comentarios. A pesar de estos errores, el lanzamiento del juego está previsto para el 10 de febrero del 2023 y esperemos que sea un juego emocionante y digno de cualquier Potterhead. Espero y deseo que estos errores y otros que puedan haber sido encontrados sean solucionados antes del lanzamiento final, para que todos podamos disfrutar del juego como cuando éramos niños. Si te gustaría ver una transmisión en vivo jugándolo en este canal, no dudes en darle like, compartirlo, comentar y suscribirte. Muchas gracias a todos por el apoyo, que seáis muy felices y que la magia os acompañe.